mediador tiene una fuente, sea local o sistémica, y dependiendo, como les digo, de la parte de la inflamación, si solamente el proceso se queda local o se arranca sistémico y luego afecta X o Y órganos. Y bueno, eso es algo con el complemento. Algunos mediadores químicos que tienen que ver, por ejemplo, con el rubor, ya vemos que la histamina, por eso está no solamente como en la parte inflamatoria, sino en los procesos alérgicos. Cuando hay daño tisular, probablemente van a haber otros procesos y algunas enzimas también involucradas. El complemento tiene que ver es porque hace quimiotaxis, o sea, llama a otras células, en esa respuesta inmune también esa quimiotaxis afecta este proceso inflamatorio. En la fiebre siempre van a estar aumentados las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral. En el dolor está involucrada la bradicimina, y en la leucocitosis pues es la respuesta que hace la interleuquina 1, ¿verdad? En el manejo del dolor uno tiene como diferentes opciones, y eso es lo que vamos a ir repasando y evaluando en el paciente, como por ejemplo el que estamos ahorita revisando. Por eso, si el señor tiene artrosis de rodilla y en esa artrosis de rodilla lo está viendo ortopedia, puede que tome unas decisiones diferentes a si lo ve el neurocirujano por una artrosis de columna. Sigue siendo el mismo señor, sigue siendo la misma enfermedad, pero la localización es diferente y la implicación es diferente. Entonces puede que no manejemos el dolor de la misma manera. Entonces eso es algo importante que tienen que tener en cuenta. Si uno pudiera hacer como una escalera de qué debe demandar, pues en el primer escalón van a estar los AINES, por ejemplo en el segundo van a estar los opioides y los AINES, y ya luego van a seguir subiendo hasta llegar, por ejemplo, a la última escala, que puede estar morfina y ya todos los procedimientos invasivos. Eso como de manera general, sabiendo que casi siempre en la generación del dolor pues está involucrado la vía del complemento o está involucrado en un proceso inflamatorio. ¿Sí? En relación al complemento, recuerden que está todo, por ejemplo, la respuesta autoinmune y cómo esas enfermedades pueden causar dolor. Señor. Profe, ¿qué significa ayudantes? Por ejemplo, un relajante muscular si el problema es muscular. ¿Sí? Por ejemplo, un antiespasmódico si el problema es gastrointestinal. O sea, eso es simplemente lo que complementa el dolor, dependiendo de dónde es, porque esto es Profe. Independientemente de la enfermedad, va a haber siempre unas opciones de primera línea y otras de segunda, otras de tercera línea, dependiendo de la gravedad del dolor, así sea la misma enfermedad. Un adyuvante sería la cafeína. Por ejemplo. No, sí. Pero en la combinación con el acetaminofén más codeína, ¿cómo se ese medicamento? Que tienes que usar dos, porque o el acetaminofén solo o la codeína sola no son suficientes. O sea, siempre que yo combino un medicamento con otro, por eso dice que puede estar o puede no estar. O sea, yo lo puedo sumar a otro o no, todo depende de mi paciente, de las comorbilidades, de las interacciones medicamentosas. No se pueden olvidar que el señor tiene como 1000 enfermedades y como otros 1000 medicamentos. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta para tomar una decisión. Para terminar como esa parte, ¿se acuerdan que habíamos decidido en relación al manejo de su ansiedad y su insomnio quitar unas cosas que no tenía sentido darlas juntas porque daban más efectos adversos que benéficos? Aparece un nuevo problema que era la neuropatía diabética y encontramos una solución para él que tenía las tres cosas, insomnio, ansiedad y neuropatía, en la pregabalina, que teníamos que irle quitando poco a poco ciertos medicamentos. Entonces quitamos trazodone, quitamos alprazolam, porque primero el trazodone tenía un inicio muy reciente, o sea que no iba a afectar que lo retiráramos. Segundo, el alprazolam era una subdosis. ¿Se acuerdan que lo tomaba una dosis mínima y 3 veces a la semana? Entonces eran 2 medicamentos que no estaban haciendo nada, sino sumándole a las interacciones y a los efectos adversos. Sertralina ya la tenía establecida en una buena dosis
la tenía permanente, entonces la bajamos y arrancamos pregabalina. Y el señor dice que sí, está durmiendo un poquito mejor y tiene un poco mejor el control del sueño. La ansiedad siempre estuvo controlada, entonces ya se tocaría evaluar en cuántas semanas, si otra vez la ansiedad se alborota. Le bajamos la sertralina, ¿no? Y estamos tratando de dejarlo con pregabalina solamente. ¿Cuántas semanas se demoraban estos medicamentos para uno decir sí, no? 12 semanas. 4, ¿se acuerdan? 4 a 6 semanas. Entonces, por ahí en un mes es que podemos decir sí, vamos bien o no, pero ya en la semana el señor dice que la ha tolerado, o sea que efectos adversos al menos no ha tenido. Bueno, ahora le vamos a manejar el dolor, porque él llega porque le duelen las rodillas, ¿en qué circunstancias? Subiendo y bajando escaleras, le están encontrando al examen físico que se hizo un chasquido y lleva una radiografía, ¿no? Esa radiografía, ¿qué decía? Disminución en el espacio articular, osteofilos, ¿qué es eso? ¿Saben? Yo le explico a los pacientes así. Hagan de cuenta que las dos articulaciones, el fémur y la tibia, deben de estar lisos, como el dorso de la mano. Deberían de no rozan, pues simplemente ellos se deslizan y ya. Estos serían los osteofitos, ¿sí? Como estas salientes en una superficie que debería estar lisa en ambos lados. ¿Qué pasa entonces? Chocan, por eso traquean, y cuando chocan eso genera dolor, porque no debería haber. Lo que las amortiguaba, ¿qué era? El cartílago. Y se acuerdan que en la artrosis no solamente salen estos osteofitos, sino que tampoco está como la almohadita que las protegía. Entonces son un problema que en el caso, por eso les digo que es diferente si es artrosis de columna. Si la rodilla se daña tanto que ya no le sirve nada para el dolor, ¿qué va a hacer el ortopédico? Se la cambia, le cambia la rodilla, y eso es lo que se llama reemplazo de rodillas. ¿El neurocirujano puede hacer lo mismo con la columna? No, porque no hay cómo cambiarle la columna. Entonces miren que el manejo del dolor es muy diferente, porque la progresión de la enfermedad no tiene las mismas soluciones que lo tendría en rodilla. Entonces por eso es que yo les explico que la decisión de cómo tratarlo es muy diferente, si es una cosa u otra. Entonces nosotros como que trataríamos, independientemente del caso, como la causa de la molestia y aparte de eso también el dolor. ¿Sí me van a entender? Sí. Como por ejemplo cuando las personas tienen contractura muscular, se les da un relajante y aparte es un analgésico para el dolor. Sí, sí. Sería el tratamiento. Exactamente. O sea, yo puedo, si yo ya conozco la causa, yo trato de entrar a la causa. El problema es saber cuál es la causa. A veces no es tan sencillo, porque el paciente puede tener un dolor abdominal y yo no le encuentro que sea la vesícula, yo no le encuentro que sea cálculos en los riñones, yo no le encuentro que sea estreñimiento, o sea, yo no le encuentro nada, pero le duele. Entonces, si yo conozco la causa es más sencillo, porque yo soluciono lo que está produciendo el dolor. El problema es cuando no se conoce la causa y el dolor es crónico. Yo tengo que seguirlo tratando, y a veces uno nunca encuentra la causa. O sea, le busqué de todo y no tiene nada. Colonoscopia normal, TAC de abdomen normal, pruebas de porfiria negativos, y al final terminan en la bolsa de psiquiatría o medicina familiar, donde todo le duele pero no se le encuentra nada. Entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿No? Ahí, por ejemplo, un adyuvante puede ser un antidepresivo, porque yo estoy buscando algo más a nivel, eso se llama supratentorial. Cuando escuchen que los médicos decimos eso es supratentorial, es por no decir es que es como de origen mental, pero tiene una implicación porque el paciente tiene una ganancia secundaria o ya sí o sí está somatizando algo que él no ha querido expresar, igual toca darle manejo. Entonces damos moduladores del dolor, damos otras cosas. Ahí sería como unos métodos también de una cuidado paliativo. Por ejemplo, que hagan otro tipo de procedimientos, ya bloqueos u otras cosas para manejar el dolor a otro nivel. Entonces, ¿qué es lo importante acá con dolor? Que sí vamos a ver unos medicamentos, que en él tiene diferentes medicamentos que están como para analizar de una manera un poquito
medicamentos antiinflamatorios, pero se dividen en dos bloques. Los AINES, que tienen esos tres efectos, analgesia, antiinflamación y control de la fiebre, y los esteroides, que son otro bloque. De los esteroides, miren que solamente preguntamos uno en la lista. ¿Cuál era? ¿Cuál era el esteroide de la lista? Solo había uno. La prednisolona. Solo vamos a mencionar algunas cosas porque no se hace mucho énfasis en que ustedes ahorita conozcan, pero sí es importante que sepan que hay muchos esteroides que se utilizan en muchas patologías, pero en este caso todos tienen que ver como con la equivalencia a la prednisolona. Entonces por eso escogí para al menos repasar algunas cosas de la prednisolona. ¿Listo? Habrán endovenosos, habrán subcutáneos, habrán inhalados, habrán intranasales, o sea, las versiones son múltiples. Ustedes lo ven combinado, por ejemplo, en los inhaladores para el EPOC, lo pueden ver en otorrino luego para cosas locales de cabeza y cuello, lo pueden ver para los ojos en oftalmo, lo pueden ver en medicina interna tomado, inyectado, aplicado, tópico, mejor dicho, con dermato. O sea, esteroides hay en todas las versiones y eso es un capítulo muy, muy grande. Por eso solamente vamos a ver la prednisolona como el efecto sistémico y no más. Bueno, entonces, esos agentes tienen una cantidad de como procesos de donde investigar, porque miren que el ciclo y todos los agentes involucrados en esta parte de inflamación son muchísimos. Los AINES, como son un grupo tan heterogéneo, tienen una acción principal que es periférica, pero algunos pueden tener algún efecto central, ¿verdad? Estaría como mirar. Y en general uno podría resumir que vienen oral, inyectable, locales para aplicación tópica y también hay de presentación rectal en muchos países. Acá casi no lo usamos, pero ustedes van a ver muchas guías que utilizan muchos AINES intrarrectal, por ejemplo en niños o en algunas patologías de colon. Puede mejorar dependiendo, pero obviamente de su función, diferentes cosas. Y vamos otra vez aquí al paciente. Entonces, ¿qué son esos? Bueno, ya vimos qué son los AINES y cuáles son las acciones terapéuticas. ¿Cómo se clasifican, doctora Diana Moreira?